porque no se puede enseñar creativamente ni estar al día respecto del conocimiento científico y del avance de la ciencia y la tecnología, si no se ha tenido la rica experiencia de investigar. Esta es la razón por la cual nuestro Instituto de Anatomía, Histología y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile constantemente cuenta con académicos de otras universidades prestigiosas que interactúan con los investigadores jóvenes y con los no tan jóvenes de nuestra unidad. Es un tremendo privilegio presentar al doctor Juan Luis Blázquez Arroyo, PhD, catedrático de la Universidad de Salamanca, una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, y que muy pronto cumplirá 800 años. Exactamente en mayo del año 2018, y haciendo mis cálculos matemáticos, fue fundada en mayo de 1218. El doctor Juan Luis Blázquez es médico de profesión, y aunque es más bajo que alto, es poseedor de un altísimo currículum vitae. Pero yo no presentaré su currículum vitae, sino que solo diré que su área temática es ciencias biomédicas, sus especialidades microscopía electrónica y neurociencia del hipotálamo y carnicito, además neurociencia del sistema nervioso. Adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca en España y al Departamento de Anatomía e Histología Humanas. Es profesor catedrático de la Universidad de Salamanca. Su área de conocimiento es anatomía y embriología humana. El doctor Juan Luis Blázquez, de nuevo, repito, es académico de la Universidad de Salamanca. Ha estado presente durante el primer semestre del año 2017 como profesor huésped del Instituto de Anatomía, Histología y Patología de la Universidad Austral de Chile, realizando investigaciones conjuntas con el doctor Esteban Rodríguez, con la doctora Montserrat Guerra y con todo el grupo de investigación de histología y neurociencia. En el año 1999 fue su primera visita a nuestro instituto y desde ese momento comenzó a compartir la investigación y docencia. Ahora corresponde a su sexta visita, por lo tanto, doctor, ya es de los nuestros. Como una de sus actividades de docencia, ha dictado la clase Embriogénesis del sistema nervioso, correspondiente al ramo de neuroanatomía, neurociencia, para estudiantes del segundo año de la carrera de medicina de la UACH, como también a los estudiantes de magíster en neurociencia. Sin embargo, doctor, hemos echado de menos su melodiosa voz, cantando y tarareando canciones españolas cuando íbamos juntos a nuestro ratonario, que ahora ya no está. Estimadas y estimados, hoy disfrutaremos de la conferencia titulada Una mirada científica a la conducta moral, dictada por nuestro invitado, el doctor Juan Luis Blázquez Arroyo. Por favor. Pues vamos a comenzar haciendo alguna reflexión así general. Es cierto que todas las sociedades comparten algunos universales morales, pero está claro también que las diferentes culturas producen patrones, costumbres o tipos de conducta moral diferentes. Hay mucha gente que no entiende que pueda tolerarse el aborto, la homosexualidad, la fecundación in vitro, pero en otras culturas se encuentra normal la ablación genital femenina o se asombran si una mujer sale a la calle sin cubrirse el rostro. Bien, la explicación de estas diferencias nos ponemos en lugares un poco extremos, a qué se debe, cómo se construye el cerebro que nos hace diferentes unos de otros, qué papel juega el que seamos animales sociales, que nos eduquemos dentro de un grupo. Es verdad que hasta hace relativamente poco las respuestas procedían
exclusivamente del ámbito de la filosofía y de la religión, pero ahora la neurociencia ha irrumpido, en algunos casos ha irrumpido como elefante en una cacharrería, como si no hubiesen existido Aristóteles, Hume o Kant para decir, ahora les voy a decir yo lo que es esto de la moral, ¿no? Y bueno, también es verdad que poco a poco se van calmando los ánimos, se va decantando, se van resituando las aportaciones, pero es cierto que la neurociencia está contribuyendo, está dialogando finalmente con otras disciplinas para intentar aclarar, en definitiva, cuáles son los procesos, cómo se desarrollan en nuestro cerebro. Vamos a seguir tres grandes líneas argumentales para lo que pretendemos un análisis más o menos científico de la conducta, de los juicios, de los sentimientos morales. El primero es que conductas, entre comillas, de tipo moral no son exclusivas de los humanos y se advierten, se han desarrollado en otros animales a lo largo de la evolución, básicamente, hay que decirlo, en los mamíferos, y en algún caso se ven algunas manifestaciones en algunas aves también sociales. Básicamente es una característica de animales sociales. Los animales solitarios no tienen por qué ser concretamente morales, ellos hacen su vida y en tanto no interfieren con la de otro, pues apenas hay conductas que se puedan llamar morales. En segundo lugar, que la moral está en el cerebro. Y en este caso ya hay una literatura relativamente extensa mostrando que la lesión de ciertos territorios cerebrales la altera o la destruye completamente. Y en tercer lugar, que las emociones tienen un papel fundamental en los juicios morales. Esto no es una aportación de la neurociencia, porque toda la corriente posterior de la filosofía, posterior a Hume y a Bentham, ya afirmaba que las emociones tienen un papel fundamental en las intuiciones y en los juicios morales. Bien, así pues vamos a comenzar un poco la evolución de la conducta moral. ¿Qué argumentos hay para resumir en que las conductas morales no son exclusivas de los humanos? Bueno, nos deberíamos remitir, nuestro enfoque va a ser un tanto evolucionista, lógicamente, y nos deberíamos remitir pues al propio Darwin, que en el origen de las especies no mencionó apenas el problema de la evolución humana, pero en el libro posterior, El linaje del hombre, ya mencionó que hay una cierta tendencia biológica a la conducta moral. El desarrollo de cualidades morales, escribía Darwin, es un problema interesante. Su fundamento radica en los instintos sociales. Los animales provistos de instintos sociales disfrutan de la compañía de un congénere. En realidad ofrece datos de la observación que son todos bastante relevantes. Previenen a otros del peligro y se defienden y ayudan de muchas maneras. Ya que tales conductas son beneficiosas para la especie, con toda probabilidad han sido adquiridas mediante selección natural. Bien, está más o menos aceptado y claro que somos animales sociales antes que humanos, es decir, que descendemos de toda una saga de animales sociales, que nuestros parientes evolutivamente, los primates, son todos animales sociales y que nosotros entre los primates somos de los más sociales. Y que todos los animales sociales desarrollan restricciones sobre el comportamiento. Es decir, cuando se está en comunidad no vale cualquier cosa. Y en todos los grupos de animales sociales hay reglas, algunas de las cuales se pueden entender como conducta premoral o protomoral. Así, en los grupos de animales sociales, los ataques en general se previenen muchas veces, pero cuando tienen lugar están restringidos, están ritualizados y acaban cuando hay muestras de sumisión por alguno de los lados. Por otro lado, entre los animales sociales se desarrollan conductas como la defensa ante los depredadores. Los babuinos machos suelen enfrentarse a los depredadores mientras el resto del grupo se pone a salvo de los depredadores. Y son conductas que se desarrollan en distintos grupos. En este caso, el elefante estaría enfrentándose al observador, al que hace la foto, lógicamente.
Los animales sociales comparten alimento. Y esto, en realidad, donde es más patente es en los bonobos y en los chimpancés y en otros titís, en otros primates también, pero el ejemplo que yo traigo aquí también es muy característico, es el de los vampiros. Los vampiros salen de noche a buscar alimento, no siempre tienen éxito, tienen que, se alimentan básicamente de la sangre de animales como las vacas o los caballos, y algunas veces vuelven sin haber conseguido alimentos. Si fracasan 2 noches seguidas, tienen un metabolismo bastante intenso, y entonces corrían el peligro de morir de inanición, pero han desarrollado un sistema de manera que los vampiros hambrientos emiten señales a los vecinos que si se han alimentado bien esa noche son capaces de compartir, de regurgitar alimento y de dárselo al vecino, al que ha venido sin comida, ¿no? Bien, animales con un cerebro más desarrollado, como los delfines, también han demostrado conductas del tipo de nadar acompañando al que está enfermo, subirlo para que respire, es decir, estar preocupados por cuidar, digamos, de los que tienen dificultades. Bueno, quien haya tenido un perro también sabe que son capaces de, como en esa imagen, de ofrecer consuelo. Incluso entre los primates se advierten conductas en el fondo de las cuales hay empatía, hay reciprocidad. Por ejemplo, se desparasitan unos a otros, comparten, se protegen, etc. Bien, en resumen, los casos de conducta altruista, entendiendo por conducta altruista la que tiene un coste para el que la realiza y beneficia a otra persona, son bastante frecuentes en los animales sociales e incluyen, en otros casos, pues la vigilancia mientras otros están pastando, ayuda en la cría, coalición de machos, como decíamos en el caso de los babuinos, o en otros casos, pues, estos gritos que alertan al grupo para que se ponga a salvo cuando se entiende que viene un depredador. En todo caso, se entiende por parte de la comunidad científica que estas conductas son instintivas y que están programadas genéticamente, o al menos no hay reflexión sobre lo que hacen. En principio, no hay ninguna comunidad de chimpancés que se reúna en una sala de grados para hablar sobre la conducta moral. Digamos que ese es el salto que, aunque haya una continuidad, que es lo que vendremos diciendo, también hay un salto entre la conducta del resto de los primates y la conducta humana. Bueno, si nos detenemos un poquito más en el caso de los chimpancés, de los macacos, de otros primates, aquí se ha desarrollado más que en otras especies 2 tipos de conducta: el altruismo recíproco y la reciprocidad indirecta. El altruismo en general proviene de conductas que se desarrollan dentro de la familia y que se extenderían un poco al grupo, y conlleva el establecimiento de nociones de equidad y de fraude. Es decir, dentro de las comunidades, de los grupos de chimpancés, ya empieza a surgir el concepto de reputación. Hay algunos individuos que tienen fama de ser más colaboradores y que encuentran, por otro lado, reciprocidad por parte de sus congéneres. Pero hay que pensar que la otra cara del altruismo es el rechazo y la hostilidad hacia los egoístas, hacia los aprovechados, que ya se establece también en el seno de estas comunidades. Es decir, están frenando y están castigando las conductas de los que van, de los egoístas, de los que van a su propio y exclusivo beneficio, ¿no? Dice Frans de Waal, primatólogo bastante conocido, que el altruismo recíproco es la fuerza moral más potente, que los monos que comparten comida luego son invitados, no son rechazados con agresividad. Podríamos preguntarnos dónde estaría el origen de estas conductas, y en este caso voy a seguir a una filósofa canadiense que se llama Patricia Choslan, que se plantea, buscando el origen, que estaría en el cuidado de uno mismo. Es decir, el primer valor
sería el mantenimiento, el sostenimiento, la preservación de la propia vida. Nadie que no se ocupe de la propia vida, en principio, va a pasar durante muchas generaciones sus genes a la generación siguiente. Entonces, y para eso, además, está claro que estamos equipados con un sistema nervioso, un sistema de integración que vela, que es el responsable del instinto que llamamos de preservación o de conservación, basándose en el mantenimiento de las constantes internas, la homeostasis, sistemas homeostáticos también, como podríamos entender el dolor que nos alerta de los riesgos tanto en el exterior como en el interior del propio cuerpo, la detección de amenazas, el hambre, el resto de las necesidades. Y todo el aparataje del hipotálamo, el tronco encefálico, esta parte de la corteza que es la ínsula, el sistema nervioso autónomo, e integrando todo esto, integrado de una manera más o menos armónica, con prioridades, es decir, si uno tiene un bocado porque tiene hambre a la vista, pero hay un depredador en las inmediaciones, pues sabe que puede dejar ese bocado para más tarde, abandonarlo, y porque lo que urge en ese momento para preservar la propia vida es alejarse, huir, ¿no? Y a partir de este cuidado de uno mismo, repasando o integrando los conocimientos que tenemos, podemos avanzar hacia cómo se extiende o cómo se instaura lo que sería ocuparnos de los demás. Ocuparnos de los demás, podríamos decir, cómo se le ocurre a un conjunto de neuronas, a un sistema nervioso, preocuparse de otros. En realidad eso se desarrolla más propiamente en los mamíferos que en otros grupos animales, y tiene que ver básicamente con la organización del sistema nervioso y el endocrino, la integración de los sistemas nervioso y endocrino para la cría y para la protección de unos recién nacidos que en general son bastante, bueno, al menos en el caso de los primates, nacen bastante inmaduros. En este caso, lo que tendríamos es que ajustar los sistemas emocional, endocrino, de recompensa, y vamos a ver que juegan un papel esencial dos péptidos hipotalámicos, la vasopresina y la oxitocina. En realidad son dos moléculas hermanas, como todos saben, y más en este instituto, que derivan de una molécula ancestral que hay en las aves y que también tiene un papel en la reproducción, que es la vasotocina, pero que son dos nonapéptidos que, junto con sus distintos receptores, hay un receptor para la oxitocina y dos para la vasopresina, van a jugar un papel. Cuando hablamos de estas hormonas en clase, decimos que están al servicio de la preservación del individuo y de la especie, porque la vasopresina tendría más que ver con el mantenimiento del individuo, ocupándose del equilibrio hídrico, el equilibrio hidroelectrolítico, la presión sanguínea, etc. Mientras que la oxitocina participa en la lactancia, en el mecanismo del parto, y a lo largo de la gestación va preparando, maternalizando un tanto, digamos, el sistema nervioso de la futura madre, ¿no? Lo que sucede es que estas sustancias no solamente se segregan al torrente sanguíneo, sino que se vierten, actuando ahora como neuromoduladores o neurotransmisores, en otras regiones del sistema nervioso, en otras regiones de alta importancia en las emociones, y ahí es donde van a tener un papel en la conducta y van a conseguir que para la madre el recién nacido sea como una prolongación del espacio homeostático, del espacio que necesita cuidado, ¿no? Bien, todo esto saltó y se hizo bastante popular cuando se publicaron algunos resultados acerca de la diferente conducta de dos ratoncillos, el ratoncillo de campo y el de montaña, entre los cuales habrán oído esta historia. Uno de ellos formaba parejas estables durante toda la vida, el macho colaboraba en la cría de las camadas,
mientras que el otro, que vivía no muy alejado, pero era promiscuo, no formaba parejas estables, dejaba que la hembra cuidase sola de las camadas, etc. A alguien le interesó este campo. Inicialmente pensó que la explicación debía estar en las hormonas sexuales, en los estrógenos, la progesterona, pero en determinado momento le contaron o leyó en la literatura científica que la inyección de oxitocina a una oveja hacía que se preocupase y que fuese capaz de criar corderitos que no eran propios, cuando las ovejas en realidad son reacias a esto, suelen apartar a los corderos que no son propios. Ahí empezó a indagar sobre la oxitocina y sobre la vasopresina posteriormente, y comprobó que las diferencias entre estos dos ratones no estaban realmente en los niveles de oxitocina en sangre, sino en la cantidad de receptores de oxitocina que había en las regiones emocionales, particularmente en el estriado y en el núcleo accumbens, básicamente. Concretamente, el que era más cuidadoso, el que era más preocupado por las crías, tenía muchos más receptores para la oxitocina en estas regiones que el otro, que tenía muchos menos. Y esa era, que se viese inicialmente, la única diferencia entre estas dos criaturas. Así pues, con la oxitocina, bueno, la oxitocina ha tenido un boom extraordinario. Ahora se vende oxitocina con esta publicidad, la hormona del amor, y cualquiera puede comprar, al menos supongo que en Estados Unidos es muy popular tener un spray de oxitocina. Pero bueno, lo cierto es que la función de la oxitocina, junto con los estrógenos, la prolactina, conseguirían maternalizar o parentalizar, por decirlo con el cerebro, y esto conseguiría extender primero, en un primer círculo, la preocupación hacia la descendencia, pero cuando hablamos ahora de la oxitocina en un papel más extenso, también es la hormona del apego, cuando en realidad la oxitocina consigue que las parejas estables durante mucho tiempo se sientan bien juntas, se echen de menos cuando se separan, o sea, uno sienta un cierto malestar con la separación, e incluso cuando se han hecho experiencias de poner oxitocina a la gente, se ha visto que la oxitocina aumenta los niveles de confianza en gente que ya no sea directamente, que no forme parte del parentesco de uno, ¿no? Bueno, la oxitocina dicen que se libera con los besos, con los abrazos, con el trato amistoso. Por tanto, es una hormona clave en las conductas de sociabilidad. En relación con la oxitocina, aunque no esté aclarado del todo, también parece jugar un papel los opiáceos endógenos, porque algunas de las acciones que inicialmente se pueden atribuir a la oxitocina, si se administra, si se bloquea la actuación con naloxona, se ve que se detienen esas conductas. En relación con los cuidados maternales, concretamente. Bien, aquí habría un resumen de todo esto en esta publicación del 2012, que dice: de la regulación del parto a la salida de la leche pasamos al apego con la cría y la motivación para la crianza, y de ahí al apego con la pareja, y más allá a la empatía y a la cohesión del grupo. Y este sería el resumen de este sistema nervioso, quizá un poco complejo en este momento, pero bueno, participación de la corteza prefrontal, medial, dorsolateral, orbitofrontal. Aquí tendríamos el accumbens, la amígdala, territorios del tronco encefálico como la sustancia negra, el área tegmental. El accumbens está aquí. En fin, todos estos circuitos que estarían formando parte de esta maternalización, decimos, del sistema nervioso. Bueno, pero
En realidad esto no se detiene aquí. Aquí podría estar el origen de estas culturas, pero finalmente los mamíferos de cerebro grande, aquí incluimos básicamente a los primates y a los cetáceos, algunos cetáceos, son capaces de hacer predicciones sobre la conducta de los otros, lo que sirve a la resolución de problemas sociales, la teoría de la mente, etc. Es decir, podríamos decir que biológicamente podríamos ir extendiendo este círculo hasta llegar al grupo digamos familiar o de familia extendida. Pero más allá hay que reconocer que aquí yo pongo una línea más o menos y ya entraríamos en terrenos en que la cultura, la reflexión, el contrato social tiene un papel importante. Ama a tu prójimo, en realidad, o extender todo esto al género humano ya no es una cosa que hagan ninguno de los animales, es un planteamiento de reflexión. Y bueno, cuando actualmente se habla de los derechos de los animales o de los derechos de las plantas, ya tampoco estamos hablando, no estamos utilizando, digamos, los resortes o la influencia de la oxitocina, sino que estamos en otro nivel. Ya estamos hablando de la corteza prefrontal y cómo va integrando los valores o va reflexionando, se va construyendo a partir, mediante la educación, digamos, ¿no? En este sentido, puede tener una gran importancia, se plantea que hasta, bueno, esta es una imagen, es una reconstrucción de uno de los primeros poblados conocidos en todo el mundo, estaría en la zona de Turquía, que ahora es tan conflictiva, que está cerca de Siria, y los restos son de una ciudad que se llamaría Catalchuk, de hace unos 12.000 años. En este territorio fue donde se domesticó el trigo y se formaron, bueno, algunos de las primeras poblaciones. La domesticación del trigo coincide más o menos con la domesticación de las cabras, de algunos animales, y esto hace que se pase de cazadores-recolectores a una vida sedentaria, a una vida de cultivo de los animales y las plantas, y en este momento la cooperación se extiende y comienzan, digamos, a ser mucho más frecuentes tareas de intercambio de bienes, trueques, y en ese momento, digamos que ya tenemos un componente cultural más importante. Y ya, bueno, en esos momentos posiblemente también estén surgiendo religiones para cohesionar a estos grupos mayores y otras instituciones de gobierno social, de tal manera que podamos llegar al concepto de quién merece confianza, quién no me merece toda la confianza. Pero a partir de aquí, desde mi punto de vista y por lo que yo conozco y he leído, pues ya más o menos entraríamos en un papel predominante de la cultura. Bien, volviendo un poco a lo que han desarrollado nuestros parientes más cercanos, en este caso son dos bonobos, que cuando alguno está intranquilo, cuando alguno ha recibido un castigo, en general hay algún otro que se acerca, que le consuela. Pero hay un experimento que no se ha repetido desde finales de los 60, creo, por motivos de que los comités de bioética ya no lo aprueban, en que se tuvo a un macaco durante 8 días sin comer porque él sabía que él tenía una palanca y si daba esa palanca recibía comida, pero esa palanca suponía que le administraba un shock eléctrico a un compañero que estaba en la jaula de al lado. Una vez comprobado eso, aguantó hasta 8 días sin comer. O sea, realmente pasó bastante hambre con tal de no procurarle mal a un compañero. Y luego alguno de los estudios que más populares que se han hecho, este se publicó en Science. Los monos rechazan un pago desigual y proponían que los monos, son macacos en este caso, no son cara blanca, creo, capuchinos, sí.
estos primatólogos entrenaron capuchinos para recoger una pieza, un guijarro, cuando se lo daban y cambiarlo por comida. Cuando lo devolvían, los monitos obtenían un premio, y el premio solía ser una rodaja de pepino, pero realizaron el mismo experimento con dos monos situados en jaulas vecinas que podían verse, y vamos a ver qué era lo que sucedió en este caso. Creo que esto funcionará. Este mono devuelve el guijarro, le dan una rodaja de pepino. El otro devuelve el guijarro y recibe como premio una uva. El otro lo ve, le vuelven a dar pepino. Y se pone muy enfadado realmente. Pero, bueno, ya cuando ve que lo repite, dice: te voy a dar una segunda oportunidad, pero no me fío mucho. Bueno, esto está en YouTube y hay varios más de ellos. En realidad son bastante demostrativos, pero y decían, bueno, el mono tiene sentido de la justicia. En realidad, si uno lo piensa un poquito más, con más detenimiento, dices, ¿qué significa lo que estamos viendo? En realidad tiene un sentido de la justicia, tiene un sentido de la equidad. Simplemente es que se siente agraviado por lo que ha sucedido, porque reflexionando al hilo de esto, dice, si uno como humano se mete dentro de la jaula, ¿qué sería realmente tener sentido de la justicia? Tal vez tener sentido de la justicia sería que el que recibió las uvas tuviese alguna reacción. Todo el que recibió las uvas estaba tan contento. Más bien tiene un sentido del agravio, ¿no? De no haber sido tratado equitativamente. O de decir, si es que la uva está mucho más rica, porque me das a mí esta porquería y al otro, o sea, ¿qué estamos haciendo con esto? Bien, los humanos también tenemos un sentido de la equidad y del agravio, y esto se investiga con el juego del ultimátum. En el juego del ultimátum hay dos jugadores, el juego es confidencial, se produce una sola vez y es de la siguiente manera. Bueno, hay dos juegos, uno es el del ultimátum y otro es el del dictador. Vamos a hablar del ultimátum. En el juego del ultimátum, uno de los jugadores recibe una cantidad de dinero, pongamos, recibe un billete de 10.000 pesos, y decide cómo se reparte entre él y el otro jugador. Pero el segundo jugador decide si acepta o no, de manera que si el segundo acepta, cada uno se queda con su parte, pero si no acepta, ninguno gana. ¿Estamos? Cuando se juega el juego del dictador es el mismo, solamente que el segundo jugador no tiene nada que decir, tiene que aguantarse. En el juego del ultimátum, como quiera que el segundo jugador tiene la última palabra, y esto lo han realizado neuroeconomistas, un economista plantea como hipótesis que lo racional es aceptar cualquier oferta porque algo vale más que nada. Pero sin embargo, en la realidad, jugando entre humanos, la mayor parte de las ofertas se acercan a 40-60 o incluso 50-50, y habitualmente se rechazan las ofertas menores del 30%. ¿Por qué? Pues básicamente por lo mismo que el capuchino tiraba el pepino. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a quedar tú con el 80 y me vas a dar a mí el 20? Si yo puedo impedirlo, me parece que eres un impresentable y digo yo que no, y ya está. Yo pierdo un 20, pero tú pierdes 80, ¿no? O sea, tenemos eso más o menos grabado. Y cuando se rechaza, se produce una respuesta emocional negativa, por supuesto, un ligero cabreo, y se activa la ínsula y la corteza prefrontal dorsolateral. Luego diremos dónde están estos territorios.
Lo curioso es que este juego también se ha jugado tras administrar oxitocina, el spray de oxitocina a los participantes. Y se ha comprobado que después de administrar oxitocina, las ofertas aumentaban hasta un 20%, un 21% en relación con los controles. Es decir, que favorece la confianza en los demás, y en realidad sería una hormona claramente prosocial, ¿no? Bueno, después de todo esto podríamos resumirlo en los fundamentos biológicos de la moralidad, según, esto es un psicólogo, es Jonathan Haidt, que viene a resumir un poco, digamos, a plantear unos principios que de cualquier manera están más o menos registrados o enunciados por filósofos y en casi todas las culturas está, pero luego les diré por qué hace todo esto. El primero sería no hacer daño. Este no hacer daño solamente rige, solamente es válido dentro de nuestro grupo. En realidad, dices, ¿cómo vamos a tener nosotros grabado el principio no hacer daño si la historia del hombre es la historia de las guerras que ha llevado a cabo? Bueno, dentro del grupo, En cuanto nos salimos del grupo, ya podemos hacer daño, tranquilamente. La reciprocidad, la colaboración, el principio de autoridad, jerarquía y la pertenencia al grupo. Todas las culturas premian la lealtad, el patriotismo. Realmente la mayor parte de los monumentos están en relación con este homenajear a la gente que ha demostrado claramente su pertenencia al grupo. Y finalmente, a partir de un principio que sería evitar la contaminación, habríamos pasado, según este autor, a un supuesto principio de pureza, que luego ya tiene, bueno, otras connotaciones. En realidad, con estos principios él hace luego una valoración de la inclinación política y de la valoración entre los muy liberales y los muy conservadores, pero digamos que aquí hace un cierto salto mortal y que tampoco es que sea una cosa como para creer a pie juntillas. No hay demasiadas, digamos que estos son bien propuestas, pero que no hay evidencias sentadas acerca de todo esto. En resumen, podríamos decir que estamos programados para el cuidado de las crías, para el altruismo y la colaboración dentro del grupo, también que tenemos un instinto igualitario, pero por otro lado, el lado oscuro es que quizá también estemos programados para desconfiar ante el extraño, para la xenofobia, para la venganza, para obedecer. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Recordad la experiencia de Milgram, aquel psicólogo que también en los años finales de los 60 decía que estaba haciendo una experiencia sobre el aprendizaje y el refuerzo positivo negativo, y hacía que algunos voluntarios administrasen descargas cuando no se acertaba una respuesta, ¿no? Y consiguió que la mayor parte de los que participasen creyesen que administraban descargas de hasta casi 400 voltios, cuando en realidad todo estaba bastante a un teatrito, todo estaba bastante montado. El que recibía las descargas fingía, tenían unas grabaciones de que aquello era muy doloroso y tal, pero eso no impedía, o sea, la gente obedeciendo a una autoridad supuesta es capaz de hacer cosas bastante oscuras. Esos experimentos en Occidente están prohibidos ya, los comités de bioética no los aceptan, pero revolviendo ahí en la información publicada, he conseguido ver que se ha desarrollado, que se han hecho recientemente, los mismos experimentos se han repetido en China. China tiene una valoración ligeramente distinta de estas cosas y permite estos experimentos, y los resultados corroboran lo mismo que resultaron los de Milgram, ¿no? Bien, el resto sería reflexión, acuerdo, aprendizaje, construyendo, modelando nuestros circuitos cerebrales. Bien, la segunda parte o el segundo argumento, ya creo que vamos a ir bastante deprisa, es este de que la moral está en el cerebro. Y sobre todo nos vamos a basar en estudios de lesión de los territorios cerebrales implicados que alteran este tipo de conductas en individuos que eran normales antes de la lesión.
Mencionaremos brevemente que la psicopatía también altera la conducta moral, aunque no se tenga por una enfermedad propiamente, y cómo las técnicas de neuroimagen están identificando las regiones que se activan o participan en las decisiones morales. Bien, bueno, el caso Princeps, el caso fundamental de la patología cerebral en relación con la conducta moral, es el caso del Phineas Gage del siglo XIX. Este hombre que estaba construyendo el ferrocarril en Vermont y por un error con esta barra presionaba la pólvora para hacer saltar las piedras, y como una chispa prendió toda la pólvora que había en el agujero con el que pretendían barrenar una piedra. La barra de 1,20 m saltó y le atravesó por ahí y le voló pues parte de los lóbulos frontales. Ahí se ve la reconstrucción que el grupo de Damasio ha hecho de este paciente. Bien, lo más llamativo es que este individuo sobreviviera, porque estamos en la era preantibiótica, claro. Y bueno, pasado un mes, 2 meses, intentó reintegrarse al trabajo, pero sus amigos decían que este hombre ya no era tal, Gage ya no es Gage, es decir, se volvió irresponsable, tenía mal carácter, egoísta, ofensivo, grosero, no pensaba lo que hacía, era incapaz de planificar, y curiosamente se vino a Chile y estuvo un tiempo conduciendo diligencias en la zona de Valparaíso. Bueno, durante otro tiempo se ganó la vida exhibiéndose en un circo con su barra, y al final resulta que murió bastante joven. Eso le debió suceder hacia los 24, 25 y debió morir a los 38 volviendo a Estados Unidos. Pero después de este caso hay bastantes casos en la literatura. Básicamente tienen que ver con trastornos vasculares o con trastornos tumorales o con tumores, concretamente en la región de un meningioma, el caso del paciente Elliot, de las cavidades nasales, tras una operación en que se tuvo que extirpar parte del lóbulo frontal. También se volvió irresponsable, perdió el empleo. Curiosamente, los casos de la literatura, algunos son muy llamativos, porque se trata, por ejemplo, de profesores, gente ejemplar, que se ocupan de su familia y que después de una operación de este tipo, pues resulta que se dan al juego, a la pornografía, o sea, que les cambia la vida. Es como si les hubiesen quitado un freno y de repente no tienen una dirección de la conducta. Incluso hay un caso que yo conozca en que el individuo en una primera operación se recuperó bastante bien, porque la operación del tumor no le debió afectar mucho el lóbulo frontal, pero el tumor volvió a crecer y volvieron los mismos síntomas, es decir, que es bastante característico, ¿no? Otro caso de 1992, personalidad antisocial adquirida después de un daño en el lóbulo frontal, ¿no? Tras una operación por un tumor hipofisario que deja lesión en la corteza orbitofrontal, se evidencia conducta antisocial que no existía antes de la operación. Bueno, ya digo que estos son 3 ejemplos, pero que hay mucha casuística ya en este sentido. Incluso se ha comprobado que si las lesiones son muy tempranas, en este caso se trata de una mujer y un hombre de 20 y 23 años, pero que sufrieron lesiones a los 15 meses ella y a los 3 meses él. Aquí fue un atropello y aquí un tumor, y lo que en su desarrollo lo que se advierte es que no son capaces de desarrollar un sentido moral, es decir, la lesión temprana previene el desarrollo de este sentido moral. Y en todos los casos lo que terminamos teniendo son prácticamente psicópatas, es decir, tienen una inteligencia más o menos normal, pero roba, miente, no tiene amigos, tienen que ser puestos en tratamiento, no responden al castigo, no tienen sentimiento de culpa ni se arrepienten de lo que hacen. Eso es lo que es común a estos individuos. Bueno, cambié la foto que tenía. Me había cansado de la anterior.
Bueno, en realidad de este tipo se ha publicado que tiene personalidad psicopática. Bueno, todo esto para decir que en la base de los trastornos se han implicado distintas regiones cerebrales, aunque no está muy claro tampoco el papel de unas u otras, qué papel tiene la genética. Hay un componente genético en la psicopatía, pero también parece ser que sobre ese componente genético tiene que actuar malos tratos en la infancia, abandono, etcétera, etcétera. No se trata exclusivamente de un componente genético, ¿no? Pero bueno, el daño estaría en la corteza frontal, órbito frontal o ventromedial, la ínsula, la corteza cingular, los mismos territorios que venimos involucrando en otros. Bueno, aquí están los signos de psicopatía, ya son bien conocidos, ¿no? Mentirosos, no tienen culpa, sus afectos son superficiales, carecen de empatía, no aceptan sus responsabilidades, estilo de vida parasitario, falta de metas realistas, pero bueno, tienen cierta labia y encanto superficial, o sea, durante un tiempo pueden engañar a la gente, más o menos. La mayor parte de los en los estudios que se han hecho en Estados Unidos, hasta el 30% de la población reclusa tiene signos de psicopatía, y desde luego todos los asesinos en serie son más bien psicópatas, ¿no? Bien, en un estudio de 2007, para ver un poco el peso de unos componentes u otros, se sometió a resonancia a 30 sujetos mientras jugaban el dilema del prisionero, y luego se les hizo rellenar un cuestionario sobre psicopatía. Los que puntuaron alto en el test, en el cuestionario, colaboraban menos con sus compañeros en el dilema del prisionero y tenían menos activación en la corteza orbitofrontal, en la corteza cingular y en la corteza dorsolateral. Bueno, estos autores concluían esto que me parece relevante: los sujetos sin rasgos psicopáticos tienen tendencia hacia la cooperación, que pueden superar con esfuerzo de control cognitivo, si reiteradamente interaccionan con sujetos que no responden, por ejemplo. En los psicópatas pasa al contrario, tienen la tendencia hacia la no colaboración, aunque también pueden superarla con esfuerzo cognitivo. O sea que no están determinados a actuar como actúan. Simplemente, en general, es que no les importa actuar como actúan, no tiene para ellos unas repercusiones emocionales negativas. Bien, a la pregunta de si podemos situar la conducta moral en alguna región del cerebro, deberíamos decir que no hay un centro moral en el cerebro, que los estudios de neuroimagen, habría que hacer un inciso para decir que los estudios de neuroimagen que se han disparado en el último decenio también están un poco ahora en revisión, cuestionándose si todo lo que han dicho vale todo lo que se decía, porque ha habido algunas exageraciones posiblemente, ¿no? Pero yo creo que eso no cambia el hecho de que lo que indican los estudios de neuroimagen es que las formaciones cerebrales implicadas en la vida emocional y social tienen un papel esencial en las decisiones morales. En cierto modo, la conducta moral sería un apartado de nuestra conducta social, y esta tiene mucho que ver con nuestra conducta emocional. Bien, las regiones cerebrales que participan en la conducta moral, aquí según Moll y colaboradores, y estarían, bien, la corteza frontal, dorsolateral, orbitofrontal, la zona del surco temporal superior, ahí está la amígdala, el hipotálamo. Pero si nosotros en otra publicación revisamos los territorios, las regiones involucradas en la conducta social, son los mismos territorios y prácticamente coinciden también en buena medida con las regiones involucradas en las emociones. En cuanto a los territorios de la corteza, solamente decir, aquí tendríamos los dos hemisferios. En el hemisferio derecho se ve la corteza prefrontal ventromedial, aquí tenemos la región que llamamos órbito frontal, la que está encima de las órbitas, y la corteza dorsolateral. Bien, por lo que sabemos por los estudios de lesión, en la corteza prefrontal dorsolateral el daño produce una planificación defectuosa de la conducta, altera la conducta dirigida a objetivos y la resolución de los problemas. La corteza ventromedial
esta región es más emocional y participa en algo esencial, es en la anticipación de las consecuencias de nuestros actos. Nosotros, una de las cosas en las que los primates y particularmente los humanos somos más habilidosos es en prevenir las consecuencias de nuestros actos. Y la lesión de este territorio da lugar a lo que se denomina ceguera de futuro. De manera que hay déficits en sentimientos de vergüenza, arrepentimiento y orgullo. Finalmente, de la corteza orbitofrontal lo que quería recalcar es que también es clave en funciones sociales y emocionales, y que parece que contiene un freno de las conductas inapropiadas. Esto tiene que ver, ¿por qué menciono el freno de las conductas inapropiadas? Porque yo creo que en la sociedad en que vivimos hay gente que llega a mayor sin desarrollar un freno de las conductas inapropiadas. Cuando hablamos de la evolución de la moral en los niños, se advierte que hacia el año de vida los niños ya tienen una inclinación a la colaboración, al consuelo cuando otro niño padece. Pero luego habrán oído muchas veces la frase de que los niños son un poquito monstruos, llegan a ser crueles. Bueno, eso en realidad no tiene que ver con que tengan unas inclinaciones distintas, también siguen siendo buenos por ese otro lado. Lo que sucede es que no les ha madurado el freno de las conductas inapropiadas. Y a este respecto debería recordar que, por lo que se sabe, estas regiones de la corteza prefrontal no maduran del todo hasta la tercera década de la vida. Es decir, se entiende un poco que los adolescentes sean impulsivos, que se rebelen contra los padres, todo esto, en definitiva, a lo que alude o lo que nos recuerda es que la corteza prefrontal es la última región que madura. También deberíamos decir que, siendo la última región que madura, es la que menos tiene que ver con nuestra biología y más tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestra cultura, con nuestra educación. La corteza prefrontal sería el territorio que tenemos más hecho a nuestra medida. O, por decirlo ya con malas palabras, cada uno tiene la corteza prefrontal que se merece, casi. La que ha ido construyendo. Bueno. O que le ha tocado. O que le ha tocado, en función de las experiencias. Sí. No todo es lo que uno ve. Bueno, yo no sé si me voy alargando un poco de más, porque me queda un poquito, pero sí, quería pararme también un momento en los dilemas morales que surgieron de la filosofía y luego fueron llevados a la neurociencia. Bien, aquí están dos de los dilemas morales más conocidos. Uno es el dilema del tranvía. Lo que plantean es que, bueno, hay un tranvía desbocado que va, en realidad él viene hacia esta vía en la que hay 5 personas trabajando, y uno tiene la opción de cambiar, simplemente tocando ese cambio de agujas, de hacer que se desvíe hacia este otro camino en el cual hay un trabajador. Y entonces, bueno, se le pide al que se le va a someter a la resonancia magnética que diga si le parece que eso es moral, si es lícito o si no es lícito. En este caso, los resultados del trabajo dicen que entre el 90 y el 95% de los individuos dicen que esto es moralmente aceptable, que es lícito. En una variante de este problema es el dilema de la pasarela, en la cual yo estoy aquí, soy el pequeño lógicamente, y estoy aquí encima de la pasarela con un tipo bastante voluminoso. Suficientemente voluminoso como para que si le empujo a traición por detrás y le tiro aquí, sea capaz de detener el tranvía que viene a atropellar a los 5. En realidad, en la práctica, el dilema es parecido, es condenar una vida para salvar 5, ¿no? Pero cuando se hacía esta pregunta, cuando uno tiene que empujar directamente, solamente el 10% de los individuos estaban de acuerdo con que esto era moralmente aceptable.
los autores interpretaron esto como que en realidad tenemos, de alguna manera, hay una base biológica que es un freno, ese freno a hacer daño uno mismo, por sí mismo, ¿no? No es lo mismo cambiar un interruptor que darle un empujón a un tipo aunque sea gordo. Y la obesidad ya se haya moralizado también, ahora ya... Y además, cuando en el dilema, este dilema es calificado de impersonal, y los territorios que más se activan, son la corteza prefrontal dorsolateral, esta corteza que es más cognitiva, menos emocional, ¿no? Mientras que esta otra variante se entiende que es un dilema moral que te involucra personalmente y activa mucho más los territorios de la corteza ventromedial, particularmente de la corteza prefrontal ventromedial. Bien, aquí había algunas consecuencias. En fin, bueno, esto era para decir que estos dilemas han sido criticados porque en realidad nosotros no solemos operar de esta manera, sacan de contexto, te hacen tomar decisiones sin matices y entonces, bueno, no es tan sencillo como esto, ¿no? Y entonces plantean dilemas más complejos, como el del niño que llora, que dice: es tiempo de guerra, un grupo de refugiados está escondido en un sótano, mientras soldados enemigos buscan en el pueblo. De repente un niño entre ellos empieza a llorar y los refugiados saben, es importante, saben que si los soldados le oyen morirán todos. La madre tapa la boca al niño para impedir que se oiga el llanto, pero de ser necesario, ¿sería permisible asfixiarlo para salvar al conjunto de los refugiados? Claro, esto es... En realidad es como si me dicen, cuando yo estoy con el interruptor, ¿qué pasa también si me dicen que la única persona que está en la vía donde hay un solo individuo es mi hermano? ¿Le voy a dar yo al interruptor? Quiero decir que hay muchos matices en estas respuestas, ¿no? Matices que seguramente cambiarían casi todo. Entonces, bueno, pero de todos estos estudios se llega un poco a... Efectivamente, en la corteza tiene que haber una interacción, una imbricación, una fusión de alguna manera entre lo cognitivo y lo emocional. Bien, lo que sucede es que ante un dilema moral podemos, cuando no hay mucho daño, pues en general lo que sucede es que uno tiene una intuición en la que predomina lo emocional, y en gran parte de nuestra vida cotidiana con eso como brújula moral nos sirve para andar. Pero cuando se plantea un dilema hay una confrontación entre la primera intuición emocional y el razonamiento posterior que viene a matizar. De tal manera que, habría una integración de ambas esferas, entendiéndose que la parte cognitiva es capaz de frenar esa impresión primera, emocional, más automática, de que tal cosa es permisible o no es permisible. Uno inicialmente puede pensar que qué bueno tomar unas copas o pincharse un no sé cuántos porque te va a producir una recompensa inmediata, pero sabe que posteriormente va a venir unas consecuencias indeseadas y uno es capaz de evaluar todo esto, ¿no? Bueno, el monitor de los conflictos entre la parte de la corteza prefrontal, entre la dorsolateral y la ventromedial, es la corteza cingulada anterior, y de aquí pues podemos terminar, digamos, con un predominio deontológico, funcionando como Kant decía, más o menos por principios, o bien tener un control más utilitario en función de las consecuencias, y así terminaríamos emitiendo un juicio. Bien, el grupo de Damasio, como ven aquí, ha publicado varios casos en los que cuando el daño en los pacientes es en la zona ventromedial, preferentemente, aumentan los juicios de tipo utilitario, la filosofía sería más consecuencialista, se ven las cosas en función de sus resultados, más que en función de los principios, ¿no? En resumen, ¿cómo funciona el juicio moral?
Bueno, pues podríamos decir que el cerebro evalúa constantemente los eventos del entorno y genera intuiciones rápidas del tipo me gusta, no me gusta, es bueno, es malo. Y en muchos casos esto basta, como decíamos. Estas intuiciones son el resultado de un aprendizaje implícito que se logra mediante el refuerzo positivo o negativo recibido durante la infancia. Básicamente, esto tampoco es genético, pero este aprendizaje implícito es el aprendizaje que a todo lo largo de la infancia, en los centros educativos, pero básicamente en la familia, uno aprende del ejemplo de los mayores, ¿no? De esta manera el sujeto se adapta a la moral del grupo de forma inconsciente y de esta manera podemos entender que haya diferencias interculturales tan grandes en las conductas morales. Solo en los casos más complejos se activa el sistema de deliberación y el juicio y la decisión se argumenta, aunque la intuición, el sentimiento moral sigue pesando. El aprendizaje implícito por imitación, por el ejemplo, explica la variabilidad moral entre culturas y dentro de cada cultura, ya lo habíamos dicho. Y además también explica la variabilidad dentro de la misma cultura a lo largo del tiempo. Porque algunas cosas, como puede ser la homosexualidad, se ha quitado en cierto modo el componente moral, o el divorcio básicamente ya no tiene un componente moral importante, y sin embargo pues ahora al fumador se le mira como apestado casi, se ha moralizado un tanto las otras conductas, ¿no? Bien, decimos que la moral cambia y evoluciona entre generaciones y a lo largo de la vida. En conclusión, la moral no es una creación humana. Nuestro sentido moral incorpora patrones de conducta que son reconocibles en otros animales sociales y que han sido clave en la evolución de nuestros antepasados, como no hacer daño a los miembros del grupo, reciprocidad, jerarquía, pertenencia. Pero, a diferencia de otros animales, nosotros podemos superar las coacciones de los instintos. Bueno, y yo añado aquí cuidado con el instinto grupal y de jerarquía, que están en la base de las mayores atrocidades. Por otro lado, no se puede decir que haya un órgano moral. En las decisiones morales participan estructuras neurales interconectadas que surgieron para regular nuestra conducta social y nuestra vida emocional. El aprendizaje de la moralidad puede hacer de nosotros santos, pero también torturadores. En un mundo global debe ser posible que convivan los valores morales de grupos distintos. Bueno, hay que tener cuidado con los intolerantes, haya que ser intolerante con los intolerantes. Y finalmente la comprensión científica de la intuición y el juicio moral está empezando, pero vamos poco a poco reconociendo y estableciendo sobre todo un diálogo entre unas disciplinas y otras. Bueno, antes de acabar, porque alguien podría decir, oye, la otra vez hablaste algo de las neuronas espejo. No. Vamos a echarle un ojo a este problema de si algunas neuronas están específicamente dedicadas a la cuestión de nuestra conducta moral. Desde que se describieron, bueno, básicamente el trabajo más popular es del año 96, creo, el grupo de Rizzolatti, las neuronas espejo, se descubrieron en el área premotora de primates, un territorio que se llama F5, como neuronas que se activan, y fue un descubrimiento que fue casi ocasional, fue una observación circunstancial. Vieron que había neuronas que se activaban cuando el mono llevaba a cabo actos intencionales, actos dirigidos a un objetivo, pero también cuando el animal observaba a otro primate o a un experimentador humano realizar el mismo tipo de acciones. Precisamente porque suponían como como si reflejasen la actuación en el observador del observado, se denominaron neuronas espejo. En el macaco se han identificado en la corteza frontal inferior y en la corteza parietal inferior. En los humanos es más difícil porque en tejido muerto no se pueden localizar en principio. Bueno, alguna puntualización diremos luego. En realidad con las técnicas de neuroimagen se han observado. Algunos investigadores han encontrado neuronas en la corteza cingular, el territorio que decíamos que era el que se activaba cuando había enfrentamiento entre lo emocional y lo cognitivo,
Ahí hay neuronas que disparan cuando te pican con una aguja, pero también se activan cuando vemos cómo pinchan a otro individuo. Bien, esto ha dado lugar a torrentes de literatura científica, de artículos, diciendo que estas neuronas las denominaron neuronas Dalai Lama, neuronas de la empatía, porque disuelven la barrera entre el yo y los otros individuos, y que eso era la base de muchos sistemas éticos, de la religión, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se ha querido ver un poco de todo. En realidad se han involucrado incluso en el autismo y en otras patologías también. Junto con las neuronas espejo hay otras neuronas, las neuronas fusiformes, que fueron descritas en la primera mitad del siglo XX, creo, y que son bastante exclusivas de los humanos. Aquí tenemos un recuento de estas neuronas. Existen en los grandes simios, pero sobre todo, este es el caso de su promedio, unas 6.000 o 7.000 neuronas, básicamente en la ínsula. Un bonobo tiene 2.000, un gorila 16.000, un humano 80 y tantas mil, un chimpancé 1.800. Estas neuronas participan en habilidades cognitivas como lo que se denomina actualmente teoría de la mente, ponerse en la mente del otro, adivinar sus intenciones, etc., representarse sus estados mentales. El conjunto de estas neuronas se dice que podrían, por tanto, tener un papel en nuestras decisiones, ¿no? Además, se ha visto que en pacientes con demencia frontotemporal, con alteraciones del comportamiento, se produce una atrofia selectiva de la ínsula, que es el territorio donde más neuronas de estas fusiformes se encuentran. Bien, hay que decir que este es un campo prometedor, pero que en realidad, pues, tampoco es que se haya llegado a demasiadas conclusiones establecidas, ¿no? En el caso de las neuronas fusiformes, sí que hay algún estudio en que se ha comprobado que tienen receptores, el receptor tipo 1 de vasopresina, receptores de dopamina y de serotonina, con lo cual sí que podrían ser neuronas que desde luego tienen algo que ver con la expresión de nuestro carácter, del humor, y esto sin duda tiene que ver también con nuestro estilo moral, en cierto modo, ¿no? Bien, la empatía depende de reconocer en uno mismo el sentimiento que vemos en otros. Cuando desaparecen estas neuronas se puede perder parte de esta capacidad. Entonces, sin empatía la sensibilidad a cuestiones éticas o morales desaparece, y la capacidad de entender las intenciones de otras personas se limita extraordinariamente. Por lo tanto, bueno, ahí queda un poco en el aire lo que pueda venir en el futuro en relación con estos tipos de neuronas, y más allá, en algún momento, pues ya mucha gente se está planteando qué parte o qué papel pueden tener los genes en nuestra conducta moral. A buen seguro que en los próximos años se oirá hablar y habrá alguien que ya hable de genes de la moral, pero como comprenderán, con lo que llevamos sabiendo, al menos, y con lo que sabemos de la relación entre los genes, la conducta, la experiencia, etcétera, etcétera, y ese diálogo, pues es muy difícil que si un factor como es el color de nuestra piel involucra hasta 50 genes, una cosa como la moral tenga que ver con un gen solo, ¿no? O siquiera con una decena de genes. En todo caso, participaría en una grandísima cantidad de ellos. Pues nada más, muchas gracias.